el costo para las regiones, el costo para la nación, el costo en trabajo del país, el costo en prestigio internacional es inmenso. Pero la Drummond no puede seguir infectando las playas de Santa Marta y el mar de Santa Marta. José Darío Uribe, el gerente general del Banco de la República o presidente del Banco de la República, fue considerado como el mejor banquero central de América Latina. No tenemos muchos detalles sobre esa distinción. Se trata de poner de relieve el trabajo de un hombre serio, capaz, trabajador, entregado a su tarea, dentro de una política monetaria que a la hora de la verdad sigue sosteniendo profundamente equivocada en lo que se refiere al manejo cambiario del país. Pero no hay duda de que José Darío Uribe es un hombre de grandes calidades que han sido internacionalmente reconocidas. El escándalo de PetroTiger. Ya se descubrió quién era el hombre de Ecopetrol que había servido para un soborno, recibir un soborno, que desembocó en un contrato que favoreció a PetroTiger. David Durán se llama el exfuncionario de Ecopetrol. Él y su esposa recibieron una cantidad importante de dólares. La pregunta es si esto es frecuente en Ecopetrol. Si estas cosas pasaron en este caso, pasan en otros. Si estamos en la punta del iceberg o simplemente enfrentados a un hecho casual. Como Ecopetrol se calla y no dice una sola palabra, autoriza toda clase de conjeturas. Y la acción sigue cayendo. ¿Tendrán relación estos hechos que producen desconfianza en los mercados? Es que no se trata del $1.000.000 más o menos que el señor Durán se pudo llevar para su casa. Se trata de la respetabilidad de una empresa que tiene que ser transparente y que tiene que ser clara, y que guarda silencio cuando no debiera guardar silencio. Hoy el Gobierno y la Procuraduría General de la Nación contestan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las preguntas que le han formulado sobre el caso de Gustavo Petro. Como se trata de un izquierdista, las cosas son completamente distintas a como son cuando ocurren con cualquier otro mortal en Colombia. En Colombia han sido sancionados, investigados, sancionados y destituidos centenares de alcaldes. Y hemos sido sancionados de la manera más inicua e injusta muchos funcionarios públicos. Y no pasó nada. El orden jurídico interno es para respetarlo. Pero como se trata de un izquierdista, entonces interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Nos preguntamos ¿para qué? ¿Qué tiene que ver la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un caso disciplinario interno del país frente a una persona que se equivocó gravemente en el cumplimiento de sus deberes? Y eso que ha sido juzgado solamente por el caso de las basuras. Pudiera hacerlo por cuantas otras cosas en las que la alcaldía de Petro ha sido un verdadero desastre, prueba de su negligencia, de su ineptitud, de la violación de sus obligaciones como alcalde. Pero la Comisión Interamericana pregunta, y lo que se sabe es que hoy Gobierno y la Procuraduría le contestarán. El Gobierno dice que le dará protección especial a opositores para que no los maten en estas elecciones. No solamente basta con eso, señor presidente Santos. Hay que darles también garantías para que no se les roben las elecciones. Está haciendo usted a través de los procedimientos que está utilizando en contra de Uribe Centro Democrático. Y lo está haciendo a través de esos amanuenses y corifeos y subalternos que usted tiene en el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que usted está haciendo, persiguiendo el uribismo, es decir, negándole toda clase de garantías. Sobre el tema hablaremos hoy con Óscar Iván Zuluaga, candidato del perseguido Uribe Centro Democrático. Contra todos los obstáculos venceremos. El pueblo pasará por encima de todas estas cosas. Hoy recibimos un mensaje desde el sindicalismo, desde un sector importante del sindicalismo antioqueño,
que insiste en que muchos están confundiendo el partido de la U con el partido de Uribe. Es la carta del partido de la U. El señor Benedetti y el señor Roy Barreras, que no tienen más candidato que un pastor cristiano, pues que era uribista 15 días antes, saben que su única carta es la de producir confusión en el electorado, y lo están produciendo de manera descarada, cínica, utilizando como herramienta el Consejo Nacional Electoral. La inseguridad en Venezuela, otra pesadilla de Maduro. A Maduro pues le quedó grande gobernar como le quedó grande a Chávez, y se han dedicado a destruir un país en una obra sistemática que lleva 15 años y que ha producido como resultado la liquidación de Venezuela en todos sus aspectos. Y este es uno de los más azarosos, el aspecto de la seguridad, que no es cosa nueva. Los índices de inseguridad en Venezuela son sencillamente trágicos. Allá la gente la matan y nadie se atreve a salir de su casa, y el corazón de Caracas es un campo de batalla. Y los fines de semana en Venezuela, la morgue parece el fin de semana de un país en guerra declarada. Maduro ahora tiene que salir a dar la cara, y sale con declaraciones completamente ineptas, tan inepto como es su gobierno, y acusar, por supuesto, a la derecha. La culpa la tiene la derecha. María Corina Machado también es la culpable de la inseguridad en Venezuela. Así es Maduro, y así es el socialismo del siglo XXI, para que tomemos nota otra vez. En Colombia, pésima noticia. Sigue cayendo el IGBC, el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia. Ayer cayó a 12.781 puntos. Arrancó en más de 15.000. Esto no es una cifra, queridos oyentes. Esto es simplemente la prueba de que su dinero, el que usted tiene en los fondos de pensiones, se está volviendo humo. Cuando el índice general de la Bolsa de Colombia estaba por encima de 15.000 puntos, usted tenía un patrimonio X, mayor o menor, según el tiempo que llevara cotizado y los esfuerzos de cotización que hubiera hecho. Hoy, tranquilamente, eso está valiendo un 20% menos. Un quinto de su patrimonio se ha esfumado, se ha perdido. La tragedia de los fondos de pensiones. En el campo internacional tenemos una noticia dramática, y es que Moscú, Rusia, bloqueó una resolución del Consejo de Seguridad que había propuesto la Gran Bretaña para censurar el régimen de Bashar al-Assad por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos en esta guerra atroz que se viene librando con la ineptitud, ante la ineptitud absoluta del orden internacional, de la ONU y especialmente de los Estados Unidos. Pues como eso se presentó al Consejo de Seguridad, y en el Consejo de Seguridad las 5 potencias tienen derecho de veto, Rusia lo utilizó para vetar la proposición de Gran Bretaña, y no hay condena a Bashar al-Assad. Las negociaciones con Irán están en problemas. Ahora lo reconocen, porque Irán se niega a dar información precisa sobre las famosas centrífugas o centrifugadoras que producen un papel definitivo en el enriquecimiento de uranio. Pero ya le levantaron las sanciones, pero ya le dieron el dinero que quería. Es decir, que tiene toda la razón Benjamín Netanyahu, el premier israelí, que advirtió que todas estas cosas iban a pasar, que se trataba de una farsa que le convino o creyó que le convenía al presidente Obama para tratar de rescatar su imagen internacional, y se abrazó con medio mundo y gritó a los 4 vientos el éxito de su tarea internacional. Benjamín Netanyahu dijo mentiras, Irán no cumple. Irán simplemente va a conseguir las ventajas que le da un acuerdo mentiroso y después se muere de la risa. Está pasando eso. Eso que dijo Netanyahu que pasaría es lo que está pasando. Hay tensiones entre la India y los Estados Unidos por la detención y requisa del cónsul de la India en Nueva York. Recordemos que fue sometida a unas requisas exhaustivas
acusada de tener una empleada ilegalmente o de tener un conflicto con su empleada, y la India está protestando seriamente y las retaliaciones son graves. Y un alto funcionario de los Estados Unidos que tenía plan para visitar a Nueva Delhi tuvo que posponerlo. Otra pata que le nace al gato. La guerra en Irak. Esta es una guerra no declarada, pero ha estallado entre sunitas y chiitas. Los chiitas, que son la mayoría, están defendiéndose de los sunitas, que son una minoría apoyada por los sunitas de Irán. Ayer se reportaron 13.000 familias desplazadas de Faluya, una ciudad iraquí. Como lo dijimos ayer, la masa polar que azotó a los Estados Unidos ya se dio. Ayer fue un día malo de vientos, de lluvias, pero ya la masa polar se disolvió y no hay temperaturas extremas en los Estados Unidos. Y otro escándalo, el Mundial de Fútbol en Qatar. El mundo dijo, pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurre que se puede jugar fútbol en un desierto a 45 grados centígrados de temperatura? ¿A quién se le ocurre? Pero como hubo mucho dinero de por medio y la FIFA está tan hondamente corrupta, le dieron a Qatar lo que no le podían dar, un Mundial de Fútbol. Ahora la solución de Blatter es decir que el Mundial se juegue en Navidad. Es decir, el 25 de diciembre y el 1 de enero el mundo está pensando en muy otra cosa, pues a pensar en el Mundial de Fútbol en Qatar. Esas son las gracias del señor Blatter y esas son las gracias de la FIFA. Y hoy en la historia seguiremos con lo acontecido en la Guerra Grande o Primera Guerra Mundial, en el frente ruso, y cómo se siguen desencadenando los acontecimientos a partir de la grande ofensiva alemana del Imperio Austrohúngaro, las potencias centrales, así llamadas, en contra de los aliados de Inglaterra, de Francia, los papeles de Italia, papeles sucesivos que juega Italia en la guerra. De todo esto hablaremos en Hoy en la Historia gracias a Acesco. Así pues, que hemos dejado expuestos los temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Bueno, continúa el presidente Juan Manuel Santos jugando con los números y acomodando las encuestas como nunca antes en la historia. Ayer el presidente comparó 3 años de su gobierno con los 8 de su antecesor Álvaro Uribe. Por supuesto, no se refirió directamente al expresidente del que hizo parte de su gobierno, ¿no? Pero sí se refirió a los años en los que se desempeñó como presidente Álvaro Uribe. Y hablaba de reducción de la pobreza y, como siempre, dijo que lo suyo fue histórico y la disminución de la pobreza en su gobierno fue arrasadora. Dijo que entre el 2002 y el 2010 se disminuyeron en 3 millones las personas que estaban en la pobreza. Y en 3 años de su gobierno, sin embargo, la pobreza disminuyó en 2,5 millones. Respecto a la pobreza extrema, dice que mientras que disminuyó 1,4 millones en los gobiernos de Álvaro Uribe, en 3 años su gobierno disminuyó la pobreza extrema en 1,3 millones. En definitiva, más indicadores impactantes que el expresidente Álvaro Uribe no ha entrado todavía a debatir, pero que estamos seguros que hará muy pronto. Por ahora sabemos que en los años 2002 al 2006, los datos que tenemos es que la pobreza cayó del 56% al 45% y la indigencia bajó del 18 al 11%. Y desde el año 2006, el indicador de pobreza se volvió casi un misterio por la metodología que emplearon. Ernesto Rojas Morales, director del DANE en la época, diseñó lo que se llama la gran encuesta, que algunos expertos llaman encuesta portaaviones y que lo que hace es tomar variables comunes como el empleo, el ingreso y las une en una sola medida. Para hacer esto,
se hicieron cambios en la metodología y en los métodos de recolección también, a través de un dispositivo electrónico que generó y que genera mucha desconfianza. Como resultado de estas mejoras, entre comillas, digo mejoras, aparecieron resultados muy discutibles y muchas críticas. Y para importantes expertos, como es el caso, por ejemplo, del economista José Antonio Ocampo, hoy docente en varias universidades, creo que está en la Universidad de Columbia, dice que las cifras que maneja el gobierno no son correctas o no están bien leídas. Ojalá algún día podamos tener con nosotros en este programa a José Antonio Ocampo para que nos aclare qué se está haciendo con estas interpretaciones, con estas cifras. Lo cierto es que todo es histórico en este gobierno y las cifras que pensábamos que eran contundentes son manejadas ahora al antojo del consumidor y además manipuladas sin ningún pudor. De cualquier forma, y como decía su papá, doctor Londoño, el pueblo no come indicadores. Y solo el pueblo sabe cuál es la realidad. Lo demás yo creo que es puro maquillaje. Cada colombiano sabe cómo le está yendo y sabe cuánto le pesa. Por ahí Cantinflas decía en una de sus películas históricas inolvidables que solo el que lleva el cajón sabe lo que pesa el muerto. Entonces, cada colombiano sabe cómo le está yendo y cómo está su situación y su situación de seguridad y su situación de empleo y las perspectivas de empleo para sus hijos y cómo está de contento o descontento con la educación que le dan a sus hijos y con la salud que le ofrecen. Cada uno sabe exactamente y por eso lo dicen las encuestas. Y el presidente Santos resuelto a controvertir todo eso con estadísticas que le da el DANE. La única provisión de buenas noticias para el presidente Santos se la da Humberto de la Calle desde La Habana diciéndole que las cosas con las FARC son una maravilla. Los colombianos sabemos exactamente lo que está pasando y lo que puede pasar allá. Y la otra es el DANE dándole cifras de mentira con cifras de empleo, por ejemplo, que le tiene que corregir la CEPAL. Qué pena, presidente Santos, que a usted lo tenga que corregir nada menos que la Comisión Económica para América Latina. Y para decirle que Colombia no solamente no es el país que crea más empleo, sino es el país que más desempleo tiene en América Latina, con indicadores en materia de desempleo juvenil que son verdaderamente trágicos. Usted acabó con el país, presidente Santos. La situación de la industria es una situación trágica. La situación del campo lo es igualmente. Las únicas cifras buenas son las que usted se inventa. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es 9 de enero del año 14, hoy es jueves. No existe persecución contra el uribismo, afirmó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pablo Gil de la Hoz, quien rechazó los señalamientos hechos por el uribismo sobre persecución y falta de garantías electorales, al no admitirle al Centro Democrático llevar la foto y el apellido del expresidente Álvaro Uribe, movimiento fundado e inspirado por el propio expresidente Uribe. Todo en medio de los cuestionamientos formulados por los cambios que han tenido que hacerle al logo por orden de ese organismo politizado. Inicialmente, la imagen de la campaña incluía una serigrafía del exmandatario con su apellido, precedido del nombre del Centro Democrático. Sin embargo, la nueva propuesta podría ser negada por los magistrados, por tener 3 colores de la bandera de Colombia, pero con tonos distintos. Al tiempo, Gil de la Hoz sostuvo que se investigará al candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por una propaganda a destiempo en un canal privado. Doctor Londoño, y las apariciones en escena del presidente candidato de las FARC, Juan Manuel Santos, en todos los canales, y el computador de Palacio, y las advertencias del señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, a la descarada intervención política del candidato de las FARC, Juan Manuel Santos, primero en la Fundación Buen Gobierno, y luego en la Convención Liberal en Cartagena. ¿Será que Santos también atenderá la invitación del mermelado Partido Conservador a su aquelarre del 26 de enero?
¿Cuáles garantías? ¿Cuáles garantías? ¿Cuáles garantías? Desde luego que Santos no irá a la convención conservadora, sino en la medida conservadora lo lanzará como candidato conservador también a la presidencia de la República. Era lo que faltaba, pero seguramente también le darán a los conservadores que queden como tales esa copa para que se tomen la última gota. Y la última gota sería esa, la claudicación definitiva y la selección de Santos como candidato conservador. Pero usted lo ha dicho, el uribismo no tiene ninguna garantía y el Consejo Nacional Electoral, que es como el martillo que utiliza el gobierno para golpear a Uribe y para golpear a su partido, le niega la hoz y el martillo. Sí, por ahora tenemos a de la hoz y entonces falta el martillo. No, el martillo lo conforman todos los demás. La señora Tapia, ¿no es más una tapia que un martillo para golpear? Bueno. Sí. Muy bien, pero eso es lo que utilizan haciendo política baja y insistiendo, William, en la confusión con el partido de la U. Hemos recibido un mensaje de sindicalistas antioqueños que dicen, por Dios, insistan en que el partido de la U no es el partido de Uribe. Hay gente que todavía está confundida con eso y que por votar por el presidente Uribe terminan por votar por un pastor cristiano que era uribista 15 días antes de ser elegido como el candidato el candidato del partido de la U y entonces ahora aparece también otro prócer, el general Padilla de León, que tendrá que empezar por explicar qué fue lo que hizo cierto 29 de octubre con 27 oficiales del ejército para lavarse las manos. Que empiece por ahí citas y después le preguntamos otras para que las vaya contestando también. Empiece por contarnos de dónde salió la plata para financiar su libro Mi General el Estratega. A ver cómo es esa cosa, cómo es esa mezcla de fondos públicos y de fondos privados. Y cómo son también las asociaciones comerciales y de negocios que mantiene con ciertos personajes de la costa atlántica. En fin, no tienen más argumento en el partido de la U que la confusión con Uribe. Cuando se trata de evitar esa confusión con una identificación perfectamente establecida en la ley y que ha tenido curso tranquilo en las elecciones pasadas, cuando eran candidatos Peñalosa y Mocus, hay tres, y Petro, me parece que hay 3 casos de fotografías en el tarjetón, ahora ni fotografía, ni apellido convertido en forma de partido, nada. Doctor Londoño, la mejor manera de arreglar este nudo gordiano, de romperlo, es decir, Santos candidato de las FARC. Bueno, y así queda definido. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:28 en la mañana. Les cuento que aunque sigue tratando de negar las cifras y los atroces hechos de violencia que ocurren diariamente en su país, el presidente que está, y a nuestro modo de ver, seguirá estando en el ojo del huracán, es el señor Nicolás Maduro, por cuenta, por supuesto, de su incapacidad para resolver uno de los problemas más agudos de Venezuela. Hablamos, por supuesto, de la inseguridad. Maduro, como usted lo dijo, doctor Londoño, al comienzo del programa, salió ayer con declaraciones totalmente ineptas, salidas de foco, absurdas, llámelo como ustedes quieran. Dijo en primer lugar que la derecha no va a destruir su revolución por usar la violencia, un tema que recorre todo el continente según él y no solo toca a Venezuela. Aseveró que todo se trata de manipulación, consideró una falta de respeto el tratamiento dado por algunos medios de comunicación de su país al asesinato de la Miss Venezuela Mónica Spear, que hoy sigue siendo, para información de ustedes, uno de los temas más consultados en la prensa del mundo entero. Propuso Maduro construir un modelo de autoridad democrática que vaya ocupando la autoridad del Estado en todos los niveles y, según él, vaya garantizando la protección de la sociedad, pero a la vez vaya pacificando la sociedad desde adentro y vaya sustituyendo en la práctica los antivalores de la violencia y del irrespeto a la vida. Finalmente, esto lo digo de manera textual, el gobierno chavista está empeñado en construir un nuevo modelo que enfrente verdaderamente este complejo problema de la criminalidad y
la violencia vinculados al delito, la droga y a los antivalores de la riqueza, mala vida, que en eso fue lo que hizo más énfasis el señor Maduro el día de ayer. Así que, como dicen hoy los venezolanos en las redes sociales, Maduro no salió con nada y las decisiones que se necesitan son urgentes y el pueblo va a reclamar y seguirá reclamando por esto. Y el colmo de... Seguirá reclamando por esto. Ayer, no sé si usted vio, Sergio, las redes sociales, especialmente Facebook, cómo los venezolanos estaban pidiendo explicaciones, no solamente por la muerte de la reina, por la muerte de su esposo y por las heridas graves que tiene su hija, que hoy afortunadamente, como lo dijimos ayer, está fuera de peligro, sino se están conociendo cada vez más casos, el caso, por ejemplo, de un profesor universitario que estaba en su casa con su mamá y fue tiroteado porque no se dejaron robar, se les meten a sus apartamentos, como lo hemos venido diciendo acá, no pueden salir después de las 6:30 de la tarde, principalmente a las calles de Caracas, porque la inseguridad es terrible. Muy brava la gente en Twitter ayer, sí, muy brava. Bueno, trataba de decir que lo último que se le puede ocurrir a Maduro es proponer la sociedad comunista como modelo de sociedad tranquila y pacífica. Que lea un librito si es que tiene tiempo y si es que sabe leer de corrido. Un libro que se llama El libro negro del comunismo, escrito por unos investigadores franceses irreprochables. Es un libro gordo, es un libro de 700 u 800 páginas que definen cómo ha sido la violencia en los países comunistas del mundo, especialmente en Rusia, en la China, después en el sureste asiático con Pol Pot, y suma muertos. Y los muertos llegan a 100 millones, muertos por la violencia política del comunismo. Y el señor Maduro, que es un ignorante y que es un atrabiliario, resuelve que ese es el modelo de seguridad que quiere imponer. Es como darle a las FARC el modelo de Colombia, que es lo que pretende el presidente Santos. Pues los resultados tienen que ser esos. Hay que releer ese librito y no olvidar su contenido porque es altamente ilustrativo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos concentrados en lo que está pasando en la Bolsa de Valores de Colombia, que está registrando cifras muy preocupantes. El índice Colcap ha caído 14,5% en los últimos 12 meses. Esto lo recoge la agencia de noticias Bloomberg. Y solo este año ha perdido 2,49%. Los analistas aseguran que parte del problema que está viviendo la Bolsa de Valores de Colombia es que los capitales se están fugando al mercado estadounidense. La prensa colombiana hoy recoge interesantes datos de lo que está pasando en la bolsa. Por supuesto, hay que empezar hablando de Ecopetrol. La mencionaba usted, doctor Londoño, al comienzo del programa. Esta acción está en mínimos de 40 meses. La acción está en 3.465 pesos y se dice que un grueso del problema está en que no le ha ido bien a Ecopetrol en las exploraciones, hay expectativa frente a las emisiones y a esto se está sumando la situación de la que estamos muy atentos y hemos comentado ayer y lo mencionaba usted también hoy, el tema de los sobornos de PetroTiger. Otra acción a la que no le va bien, la de Bancolombia, está en precios de mediados de 2010, la de Pacific Rubiales no despega, la del Grupo Sura está en niveles de octubre de 2012 y la mismísima acción de la Bolsa de Valores de Colombia está en niveles de los precios que traía en 2009. ¿Qué significa todo esto que estamos diciendo, doctor Londoño? Todo esto se traduce en la preocupación que han de tener los fondos de pensiones. Esto es un tema que habla también de la confianza inversionista en nuestro país y lo cierto es que hay mucha preocupación por estos bajos niveles que está reportando la Bolsa de Valores de Colombia en este momento. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues también es un termómetro del panorama político que se avecina en el país y del panorama económico, sin lugar a dudas. Del panorama político, pero en la medida en que la gente siente desconfianza, en que siente temor, claro, en que, por ejemplo, no le gustan los diálogos con las FARC y siente que las FARC se van a tomar este país y obviamente ese no es ambiente para la inversión. Claro, y mire, temas políticos también, por ejemplo, el tema de las consultas de las comunidades, las consultas estas que han realizado para frenar la exploración y la explotación de hidrocarburos y de minerales. También tiene mucho que ver, ¿no? Mucho que ver, desde luego, eso para las acciones de las petroleras es demoledor. De aquí en adelante
trate de hacer una exploración, aparece el senador Robledo y aparecen otros izquierdistas y organizan una consulta popular y prohíben las exploraciones. Entonces van a acabar con el país y eso resiente la bolsa y el resultado se ve en los bolsillos de la gente del común. Es que quien tiene su plata en el fondo de pensiones no son los potentados. Los fondos de pensiones no le pertenecen a los dueños de la sociedad que los administra. Los fondos de pensiones le pertenecen a la gente que pone su platica para buscar una pensión de jubilación y que la ha visto caer. No hablemos de los índices Colcap, Sergio, le voy a suplicar eso. Hablemos del índice general de la Bolsa de Colombia, que es de lo que hemos hablado toda la vida y que es el índice que conocemos para no enredar a la gente. Le hablo del Colcap porque la bolsa tomó la decisión de mantener ese como el único índice. La misma bolsa de medición. Sigue funcionando el índice general de la Bolsa de Colombia. Y a comienzos del año pasado, ese índice estaba por encima de 15.000 puntos. Y ahora está a 12.700 puntos. Ahí se y es el índice que toma Bloomberg. Entonces, no enredemos las cosas para que la gente no se entienda. Entonces, el que tenía por una acción, tenía sus acciones, tenía sus fondos de pensiones, sabía que cada unidad valía 15.000 y tantos puntos. Hoy vale 12.700. Entonces, ¿eso qué significa? Pues una pérdida tranquilamente del 20% de su capital. La gente se ha empobrecido en esa proporción, como nunca antes en la historia. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con las noticias sobre la inseguridad en la ciudad de Medellín. Se han conocido casos de extorsión en el sector transportador y vienen en aumento. Las pandillas han incrementado los cobros extorsivos a los transportadores, vacunas que van desde los 100.000 a los 300.000 pesos semanales. Pero no ha parado allí porque ya están extorsionando a las nuevas rutas alimentadoras del Metro Plus que entraron en operación recientemente, reemplazando a los transportadores tradicionales. Igualmente la cifra de homicidios va en aumento en la ciudad. Este miércoles fue rescatado el cuerpo de un hombre con señales de tortura en el río Medellín, en jurisdicción de Bello, cerca a la unidad deportiva Tulio Ospina. El año pasado fueron encontrados más de 23 cadáveres en el río. Igualmente el desplazamiento y la desaparición forzada en las comunas, siendo la comuna 13 la localidad que más muestra índices de violencia. Los hurtos también vienen en aumento. El excandidato a la alcaldía Federico Gutiérrez nos contaba ayer en la emisora cómo se hurtó a mano armada un vehículo el pasado 29 de diciembre en las calles del poblado de Medellín, denuncia que acompañó el día de ayer. Igualmente el tráfico de estupefacientes viene en aumento y se está usando a los menores de edad para transportar armas y drogas en estas comunas dentro de lo que se llaman las fronteras invisibles. Doctor Londoño, esperamos que este año no haya una polémica por el balance de seguridad que debe presentar la alcaldía de Medellín, como sucedió el año pasado, donde el alcalde Aníbal Gaviria no pudo dar explicación a este aumento en la delincuencia ni medidas efectivas para frenarla. Es una situación dramática la que se vive en Antioquia, que recibe en Medellín, que recibe el flujo y el reflujo de toda esa cantidad de BACRIM y de tráfico de estupefacientes. Es que donde uno mira, la tragedia es el narcotráfico. Y el narcotráfico son las FARC, los amigos de Humberto de la Calle y del presidente Santos allá en Cuba. Esa es la tragedia de Colombia. Y no se le olvide que precisamente Federico Gutiérrez nos decía que el índice de desocupación de los jóvenes en Medellín es del 40%. Usted no puede conseguir paz así. Si no hay desarrollo económico, el nuevo nombre de la paz es desarrollo económico, que fue el que frenó y arruinó el presidente Santos. En una ciudad industrial como Medellín, eso tiene unos efectos tremendos. Tenemos que contarles a ustedes que hubo un temblor de tierra con epicentro en Toribío, Cauca, y que se sintió muy fuerte en la ciudad de Cali. También se sintió en Ibagué, en el eje cafetero, pero no tenemos noticias de desgracias personales. El índice fue de 4.4.
no es demasiado alto, pero todo depende de la profundidad del sismo para poder medir sus efectos destructores. Estamos pendientes, todavía no hay reportes de daños ni de víctimas.